pero también cómo proponer esta garantía de acceso universal a las becas de posgrados de investigación públicos de manera universal. En las profesionalizantes, como les digo, para las matrículas del año pasado pudimos cubrir todas las becas que fueron solicitadas por tanto las instituciones de educación superior y privadas, pero ahora se mandata por ley para organizar el apoyo a estas maestrías o especialidades o doctorados también profesionalizantes en torno a prioridades nacionales. Será la Junta de Gobierno la que decida las prioridades, la prelación, en caso de que no pudiese haber suficientes recursos para poder apoyar a todas las matrículas de los posgrados profesionalizantes. Pero ojo, más adelante se los voy a volver a repetir porque es muy importante, quedó también garantizado, mandatado por ley, que el apoyo al CONACYT para poder a su vez apoyar a estudiantes, investigadores y proyectos nunca disminuya, siempre sea ascendente en términos reales. Y como las comunidades van creciendo y en particular esperemos la cantidad de estudiantes que deseen y ahora sepan que pueden estudiar aunque no tengan recursos para mantenerse un posgrado, también van a ir aumentando y con ello, por ley, los gobiernos futuros van a tener que ir aportando cada vez mayores recursos al apoyo de las comunidades de HCTI. Es decir, es una manera estructural vinculante que garantiza para lo que se necesitará en términos del crecimiento real, efectivo de las comunidades de estudiantes y colegas, el suficiente presupuesto para poder también garantizar lo que ahora se mandata y que les he descrito hasta ahora. Hemos apoyado a muchos especialistas, médicos que se desean especializar, tanto en México como en el extranjero. Y uno de los pendientes que no se resuelve del todo con esto, pero que sí nos preocupó desde el inicio, es cómo atender a la gran población de personas con doctorado que fueron formados a costa del erario en nuestro país, pero que no tienen acceso a un trabajo acorde a su formación y que por ello han tenido que emigrar, no por gusto, por elección, sino porque no han encontrado trabajo en el país. Tenemos más de 1 millón de personas altamente calificadas, que se han tenido que ir después de haberse formado con recursos públicos en nuestro país y se han tenido que ir al extranjero. Entonces hemos puesto énfasis en abrir la oportunidad que colegas que ya tienen doctorado puedan hacer sus estancias postdoctorales en grupos de investigación y que puedan ser de 2 años, renovables 2 años más, que no haya límite de edad, porque esto era una discriminación a personas que por alguna razón tuvieron mala suerte y no pudieron tener acceso a una carrera expedita. Bueno, pues encima de ello te excluyo y ya te cierro todas las puertas, abriendo las puertas a colegas de cualquier edad, de cualquier disciplina, siempre y cuando hubiese o haya un compromiso de las instituciones. Y esta es una forma también muy eficaz de apoyar a las instituciones de educación superior. Tenemos más de 4,000 postdoctorantes apoyados por CONACYT con esta perspectiva de renovación hasta 4 años, que apenas es suficiente para realizar un proyecto de investigación. Y el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es muy importante que no solamente enfaticemos con numeritos de publicaciones que han enfatizado inclusive el publicar en revistas que ni siquiera son dignas de recibir la gran calidad de investigación que, por ejemplo, se hace en esta facultad o en estas universidades como la UNAM, y sin embargo, a costa también de recursos públicos de sus universidades o del propio CONACYT, pues reciben y publican
como un negocio, más que como una promoción del avance de la ciencia. Entonces, este enfoque productivista, cuantitativo a ultranza, no es ya el criterio único de evaluación. Obviamente es importante publicar, pero ahora se reconocen trayectorias y perfiles completos de colegas que se empeñan en la formación de nuevos estudiantes frente a pizarrón y también como tutores de diferentes niveles, se empeñan también en promover el acceso universal al conocimiento y ahora distinguimos y comentamos con las comisiones que, por cierto, ahora se insaculan del conjunto de todas y todos los miembros del SNI para no discriminar la capacidad crítica y de evaluación de las personas que están en el SNI, relativamente más jóvenes en general, en los primeros niveles. Es decir, cualquier persona que es miembro del SNI, que pertenece al SNI, tiene el derecho y también la obligación para con este sistema de evaluación colegiado por pares de participar y ahora se insaculan sin reemplazo, es decir, una persona que ya participó no puede participar hasta que se haya muestreado la gran parte de la comunidad en las comisiones de evaluación y se distinguen, y lo hemos comentado, les decía yo, con las comisiones, que es importante evaluar las trayectorias en función de cuál es la vocación de cada colega. Si es preponderantemente hacia la ciencia básica de frontera, el avance del conocimiento, o hacia el desarrollo tecnológico, o a la atención e incidencia en problemáticas nacionales. Obviamente hay colegas que lo tienen todo, pero hay colegas que han decidido dedicar su carrera a generar aplicaciones con incidencia ambiental o incidencia social. Y eso se tiene que reconocer, no necesariamente a publicar muchísimos artículos JCR, sí publicar desde luego, pero han resuelto problemas fundamentales o han hecho desarrollos que hay que reconocer. Entonces, en este caso, el SNI deja de subsidiar las obligaciones patronales de las empresas que son universidades privadas, pero sí se posibilita, como les decía hace un momento, un convenio con el CONACYT para otorgar los estímulos a sus trabajadores que obtengan la distinción. Y entonces el gobierno sí pone todos los recursos que implica el evaluar también a colegas de instituciones de educación superior privadas con los mismos criterios. Con lo anterior no se está violando derecho humano alguno de investigadores, y sin embargo se está apoyando a estas instituciones de educación superior, pero separando lo que es el deber de una institución pública, que es apoyar a las instituciones de educación superior públicas, de lo que son estas entidades privadas, estos negocios que no tienen nada de malo, pero son en los hechos negocios del ámbito educativo. ¿Qué ha pasado estos 4 años y por qué también tenemos demostración de concepto que sustenta lo que ahora se garantiza por ley? El Sistema Nacional de Investigadores ha crecido. Tenemos más de 41,000 investigadores e investigadores con un aumento del 44% en el sistema nacional. Entonces, esto es nada más para darles certeza de que este sistema ha crecido, se ha fortalecido y esa es la tendencia que hoy se garantiza con esta ley general. Esto es muy importante. Ustedes y yo misma, en el 17 y 18, como les decía, pues no tuvimos acceso a un solo peso para desarrollar nuestros proyectos. Hoy se garantiza en la primera ley un apoyo sostenido y en aumento a la ciencia básica y aplicada para el avance del conocimiento en todos los campos del conocimiento, garantizando también en este eje programático de apoyo a la ciencia básica y de frontera la libertad de investigación en absolutamente todos los campos del conocimiento. Esto no tiene que ver con los programas nacionales estratégicos y tampoco
con lo que se conoce ahora dentro de esta primera ley general, la agenda nacional. Sí que se va a plantear más adelante lo que implica esta agenda, pero esto no limita, sino todo lo contrario, se garantiza de manera independiente, clara y explícita el que se apoye de manera sostenida el quehacer científico a nivel de ciencia básica, de ciencia de frontera. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes me preguntan, yo como investigadora que soy de esta universidad, me gustaría que hubiera en este país todavía más apoyo al quehacer científico, mi respuesta sería un sí rotundo. Y yo confío en que conforme vaya madurando la transformación y se hayan atendido algunas urgencias por la inminente necesidad de apoyo a las personas más desfavorecidas de este país, el apoyo a la ciencia con la base que se ha y que se está dejando en el CONACYT y esta primera ley irá en aumento. Porque además se están dando resultados muy claros y conforme se apoya más a las comunidades a través de becas y de SNI y de postdocs, México se va posicionando cada vez mejor, no solamente en publicaciones, en citas, etcétera, etcétera, en innovación. Y esto también es muy importante. También la ley garantiza mecanismos y establece mecanismos para apoyar a las empresas de base científica y tecnológica con acuerdos transparentes y siempre con una visión de retorno y de interés general, pero reconociendo en todo momento, como vamos a detallar, el derecho moral a reconocer esto de manera irrestricta a los autores intelectuales, a los inventores, las inventoras de cualquier desarrollo que sea objeto de protección de propiedad intelectual y además garantizando un retorno acordado y compartido, por ejemplo, entre la UNAM, la empresa participante, si puso financiamiento, y el gobierno federal a través del CONACYT también se incluyó participación de y este aspecto que voy a detallar más adelante se acordó de manera muy detallada, explícitamente, con esta universidad, puesto que es una de las universidades que mayores números o un número mayor de patentes y de desarrollos tecnológicos genera. Pero también se garantiza el apoyo a la atención de los principales retos del país a través de una agenda nacional y de los PRONACES que ya les mencioné, con el único afán de activar las colaboraciones, la suma y las sinergias de capacidades en favor de problemas urgentes. Por ejemplo, este es uno en el que estamos trabajando. Nuevas metodologías para prevenir y atender estos grandes tiraderos de basura que causan tremendos estragos al ambiente y la salud. Aquí están los números, 2017-18, 0 pesos, 19 al 22, más de 2,000 millones de pesos. Ahí están los proyectos que se apoyaron también en infraestructura. Y aquí también hay necesidades. Por un lado hubo un dispendio tremendo en infraestructura, mucha repetición de equipos que a veces no están ni siquiera bien instalados o siguen en sus cajas, pero este dispendio no garantizó una forma homogénea y segura de actualizar los equipos y tenemos todavía rezagos en infraestructura. Es uno de los temas en los cuales más he empujado en lo que me toca hacia la Secretaría de Hacienda para convencerles de cuán importante es mantener, actualizar la infraestructura para poder desarrollar proyectos, sobre todo en el ámbito experimental. Pero ahí están los números. Hay pues obviamente grandes aportes, quizás para esta conferencia debería de haber puesto algún ejemplo de química, los hay hermosos de esta universidad, ahí está uno de astronomía. ¿Y qué es esto de la agenda nacional? Que también causó preocupación en algunas personas de las comunidades.
Repito, el que se plantee una agenda nacional, como la tienen, por cierto, absolutamente todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, que es pues un país capitalista, individualista y privatizador por excelencia, que tiene uno de los, digamos, cuerpos científicos y capacidades científicas más fuertes del mundo, a donde además han emigrado muchos colegas destacadísimos, mi hermano incluido, formado en esta universidad, por cierto, se fue a Estados Unidos a desarrollar su carrera y, sin embargo, tienen una agenda nacional. ¿Qué es la agenda nacional? Que no limita en lo absoluto, como de facto ya se ha demostrado estos 4 años, y que tampoco se limita ahora por mandato en la ley general, no limita en absoluto la posibilidad de desarrollar cualquier área de investigación que las personas dedicadas a las HCTI decidan cultivar y desde ahí proponer proyectos para poder concursar y obtener financiamiento. Lo que se plantea es una integración democrática en alianza con los gobiernos de los estados, con los diferentes sectores del gobierno federal, de líneas de acción para las cuales la concurrencia de las capacidades de HCTI son muy importantes para atender asuntos estratégicos prioritarios para el bienestar del país en su conjunto. Reconoce, insisto, las autoridades a todos los niveles, es un referente para las autoridades del Estado mexicano, no es un instrumento obligatorio, para las y los investigadores del país. Esto lo reitero porque ha generado preocupación, pero si ustedes leen el texto de la ley, está clarísimo que no es obligatorio, es decir, puede haber colegas como los que están participando en los PRONACES que quieran seguir dando su talento para desarrollar ciencia de frontera también, porque ante estos retos muchas veces se generan nuevas metodologías, nuevos marcos teóricos, nuevos resultados, pero no es obligatorio que las y los colegas se enfoquen en estos programas nacionales estratégicos. La lista de los programas, que son grandes paraguas temáticos, tampoco es limitativa, aunque sí son bastante inclusivos del tipo de problemáticas que se pueden atender desde las HCTI, y por ello tampoco se restringen los temas de investigación en ningún aspecto. Y esto está claro en la ley, pero quería yo hacerlo explícito porque sé que ha generado dudas y estoy a su disposición para resolver cualquiera que quede después de esta plática. En términos de la agenda que se ha acordado con las diferentes instancias del gobierno y sobre todo también con la participación de las comunidades de HCTI que tradicionalmente tienen la motivación de dedicar su talento a la atención con presión profunda de los grandes problemas, se han apoyado 600 proyectos por un monto importante, pero como ven es un monto que es menor, y se los voy a comparar, a la mitad de lo que se ha dedicado a proyectos de ciencia básica y de frontera a partir del 1 de diciembre de 2018. Y si le sumamos esta cantidad, pues es menos de la tercera parte. Es decir, el CONACYT de la Cuarta Transformación ha recuperado y apoyado de manera mucho más decisiva, por lo menos que los 2 últimos años del sexenio pasado, el quehacer científico con plena libertad de las instituciones de educación superior públicas, preponderantemente, pero también privadas, en respuesta a las propuestas que con toda libertad en todos los campos del conocimiento ha hecho la comunidad científica. Yo misma, como investigadora, preponderantemente de ciencia básica, de frontera, al menos esa es mi aspiración, estoy convencida de que no se puede desarrollar una ciencia aplicada y un desarrollo